Buen día, en este taller vamos a empezar a aplicar todos los conocimientos teóricos que fuimos adquiriendo a patologías en particulares. En este caso vamos a ver enfermedad hemolítica feto-neonatal, enfermedad hemolítica perinatal, o puede que si lo leen en algún libro medio viejo lo lean como eritroblastosis fetal, ¿sí? Caso clínico 1 es una paciente femenina de 38 años de edad que viene cursando la semana 35 de su embarazo. Se presenta en el servicio con una orden médica que dice que tiene que realizarse grupo A y factor RH. Lo importante siempre cuando tenemos un paciente es saber sobre qué antecedentes debo indagar y qué estudios debo realizarle a una paciente. Por más que la orden médica diga solo ABO y RH, sabemos que a todas las embarazadas hay que realizarle detección de anticuerpos irregulares. ¿Y sobre qué le debo preguntar a la paciente? Sobre aquellos eventos potencialmente sensibilizantes, que son gestaciones anteriores o transfusiones, ¿sí? También podemos preguntarle qué medicaciones está consumiendo, si tuvo trasplantes, cirugías, ¿sí? ¿Qué es lo que está a continuación? Fíjense que tenemos antecedentes gestacionales, partos, cesáreas, abortos. Esos son los tres antecedentes gestacionales, ¿sí? En este caso la paciente refiere a haber tenido dos partos, uno en el 2009 y uno en el 2013. Es importante preguntar hace cuánto fue el último, por lo menos, ¿sí? Cesáreas no tuvo. ¿Por qué diferenciamos entre partos, abortos y cesáreas? Porque la hemorragia fetomaterna es mayor, ¿sí? La menor es el aborto, le siguen los partos y le siguen las cesáreas, ¿sí? Y el parto, está bueno preguntar también qué tipo de parto tuvo. No es lo mismo un parto en un hospital que un parto domiciliario, por ejemplo, o un parto traumático. Bueno, indica que tuvo dos partos en 2009 y 2013 y que tuvo un aborto en 2015. El aborto no nos interesa en sí si es inducido o espontáneo, sí nos interesa que fue un aborto y que pudo haber hemorragia fetomaterna, ¿sí? Cirugía se pregunta generalmente para saber, porque muchas veces se transfunde en quirófano y el paciente no se entera. Entonces vos le preguntas, ¿cirugía estuviste? Y el paciente por ahí te dice, sí, me hice una rinoplastía, y uno sabe que una rinoplastía generalmente no lleva transfusiones de sangre. O por ahí te dicen, sí, me hicieron un trasplante de corazón. Entonces vos sabés que esa cirugía seguramente llevó sangre, por más que el paciente no lo sepa, ¿sí? No tiene por qué saberlo. Por ahí firmó un familiar o por ahí fue una extrema urgencia o lo que sea, entonces por eso está bueno preguntar por cirugías. Obviamente es importante preguntar por transfusiones. Acá la paciente refiere que tuvo 2 unidades posparto en el año 2013. Si tiene alergias o medicamentos, o si está consumiendo medicamentos. En este caso refiere que no. Bueno, nosotros estudiamos a la paciente, realizamos el grupo ABO, RH, ¿sí? Siempre recuerden que el grupo ABO se asigna realizando la prueba directa y la prueba inversa y que ambas coincidan, si no, no se puede asignar un grupo ABO. Y en estas tablitas, que las van a ver por todos lados, lo repito por si alguno no lo vio o no lo sabía, este paciente, hasta acá que dice control, es toda la prueba directa. Entonces se mezcla suspensión del paciente con un reactivo en particular y se anota el resultado obtenido. Paciente con anti-A medio negativo, quiere decir que antígeno A no tiene. Paciente con anti-B medio positivo, tiene antígeno B. Así hacemos con todo, con el D, con los del RH, puede que vean alguno que tenga el KEL también. El control es un control salino, es mezcla del paciente con una solución fisiológica o solución albuminosa. Y esto que dice células es la prueba inversa, ¿sí? La prueba directa me indica presencia antigénica en el paciente y la prueba inversa me indica anticuerpos naturales del agua presentes en el paciente. Puede que vean células A y B nada más o con células cero, ¿sí? En este caso el paciente es B y tiene anti-A en circulación, o sea, está bien. A esto me refería con que concuerden la directa y la inversa. Y como es una embarazada, realizamos detección de anticuerpos irregulares. Entonces, ¿qué grupo ABO, factor RH, fenotipo RH y genotipo más probable tiene? Es B negativo, fenotipo son los antígenos que la paciente expresa, que nosotros vemos que expresa, que son el C grande, C chico y E chico, y el genotipo más probable es R'.
¿Por qué hacemos hincapié en que sea más probable? Porque nosotros generalmente cuando tipificamos un paciente solo, le asignamos un genotipo más probable para esa expresión antigénica, ¿sí? O sea, para ese fenotipo le damos un genotipo más probable. ¿Qué quiere decir que es más probable? Que de 100 personas la mayoría tiene este fenotipo, este genotipo. ¿Puede ser otro distinto? Sí, puede ser. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta? En estos casos en que estudiamos a la familia completa, a mamá, papá y bebé, ¿sí? Porque el bebé no puede heredar haplotipos que no tienen sus padres, ¿sí? Por eso en muchos casos, cuando estudiamos mamá, papá y bebé, que tenemos los 3 integrantes de la familia, tenemos que arreglar el genotipo a uno posible y no al más probable, ¿sí? En caso que sea un paciente solo, suelto, que no tiene ni mamá, papá, bebé, no podemos asignar el real, digamos. Y fíjense que tiene la detección de anticuerpos positiva en el vial 2. ¿Qué hacemos siempre que tenemos una detección positiva? Una identificación, ¿sí? Fíjense, como siempre, anotamos los resultados positivos. Acá tenemos solo lectura antiglobulínica, entonces quiere decir que estamos trabajando en tarjeta y que nosotros lo que vemos acá es un anticuerpo IgG o complemento, ¿sí? Porque es poliespecífico. Si dice AGH o AHG es poliespecífico, si no tendría que decir anti-IgG o anticomplemento o lo que sea, ¿sí? Realizamos el autocontrol siempre que hacemos una detección de anticuerpos irregulares y anotamos la tipificación del paciente. Recuérdense que era R', R chica, ¿sí? Para resolver el panel seguimos siempre los mismos pasos. Recuerden que no son necesariamente en este orden, pero son las cosas que tienen que mirar. Tienen que mirar si estoy pensando en un halo o un autoanticuerpo. Realizo el descarte según presencia antigénica homocigota o heterocigota. Busco coincidencia de clave, ¿sí? Incluyo posibles anticuerpos. Utilizo células adicionales si es necesario. Si es posible, tengo que tipificar el antígeno en el paciente para saber si ese paciente puede generar un halo anticuerpo contra ese antígeno en particular y realizar el cálculo de P. ¿Sí? Que en el taller anterior de suero de Kunz no lo habíamos nombrado, ahora lo vamos a desarrollar un poco más. Entonces, recuerden, acá yo ya lo tengo pintado. Prueba cruzada negativa son los viales que voy a usar para descartar siempre que tengo un autocontrol negativo, ¿sí? Entonces, prueba cruzada vial más suero del paciente negativa. Si está el antígeno, descarto esta especificidad. Y así todo el panel. Ya lo tengo armado vial por vial. Fíjense qué diferencio entre los que descarto por homocigota, que yo siempre le hago una cruz, o los que descarto por heterocigota, que les hago una raya de costado, ¿sí? Una vez que descarte todos los viales, recién voy a hacer el descarte definitivo. ¿Por qué a mí me gusta hacerlo así? Porque es muy visible qué descarto y cuántas veces y de qué manera. Si siempre por homocigota, siempre por heterocigota, si no lo descarto. Y si, por ejemplo, la idea es que cuando estén haciendo un descarte, estén en eso y no los interrumpan. Pero, por ejemplo, si yo voy por acá y me interrumpen, cuando vuelvo yo sé que marqué hasta acá y nada más, entonces sigo con lo que estaba haciendo. Si yo marco una sola vez acá arriba, no voy a saber cuántas veces descarté, si lo descarté siempre por homocigota, siempre por heterocigota, o si voy por acá, por ejemplo por acá, y me interrumpen y solo marqué acá arriba, no voy a saber que fui por ahí y tengo que empezar todo de vuelta, ¿sí? Entonces, en este caso era muy sencillo. Con este patrón, ¿sí? Descarto todo por homocigota, queda sin descartar el antígeno E grande. Fíjense que la paciente no tenía el antígeno y el autocontrol me dio negativo. Entonces puede que esta paciente genere un halo anti-E. Buscamos la coincidencia de clave, que coincide, 4 y 5 positivo, 4 y 5 son los que tienen antígeno grande, así que está perfecto. Como les decía, la paciente no tiene el antígeno, el autocontrol le dio negativo. Entonces, es un anti-E. En este caso, yo les había dicho tipificar el antígeno en la paciente. Bueno, esto ya lo hacíamos porque era del antígeno del sistema RH. Y ahora lo que voy a tener que hacer es el cálculo de P, que es lo único que me faltaría.
Y como en este caso el antígeno E, por ejemplo, está poco representado en el panel, es fácil el descarte que realicé. Entonces, ¿cómo hacemos el cálculo de P? El cálculo de P es una probabilidad de error, ¿sí? Que me indica si para ese resultado que yo obtuve, puede ser que sea casualidad que obtuve ese resultado o si realmente es una anti grande, ¿sí? ¿Cuántas veces puedo estar equivocándome con el resultado que obtuve? ¿Y cómo se hace? Relacionando los resultados positivos. Lo ideal o lo esperable es que si el antígeno está presente y el anticuerpo también, el resultado me dé positivo. Si el antígeno no está, que el resultado sea negativo. Eso sería lo común y es lo que nos pasó acá. Si el antígeno está, el resultado va a ser negativo y si el antígeno no está, si el antígeno está, el resultado va a ser positivo y si el antígeno no está, el resultado va a ser negativo. Y tengo que contabilizar las células con las que yo trabajé. ¿Por qué hay 13? Porque tengo 2 del panel detector y 11 del panel identificador. Entonces en total sumo 13. Bueno, este anticuerpo que identifico, ¿cómo se pudo haber desencadenado esta sensibilización? Recuerden siempre que los antecedentes para sensibilizaciones son transfusiones o gestaciones, ¿sí? Esta paciente tuvo varias gestaciones y tuvo transfusiones, así que podría haber sido con cualquiera de ellas. ¿Cada cuánto deberíamos estudiar a esta paciente? Lo que tenemos que ver es qué tipo de anticuerpo detecté, qué tipo de globulina es generalmente, si es altamente hemolítico o no, y si es clínicamente significativo. Entonces, en este caso es un anti-E grande, es del sistema RH, es generalmente IgG, pasa placenta, puede afectar el feto. Entonces, deberíamos citarla cada 28 días, a menos que el título aumente demasiado. Pero recuerden que esta paciente ya está en la semana 35 de gestación, así que podríamos citarla en semana 38 si es que llega y no se adelanta el parto, ¿sí? Y si no, bueno, en el momento del parto la volvemos a estudiar. ¿Qué estudios debemos repetir igualmente a la próxima visita de la paciente? Todos. ABO, RH, detección de anticuerpos, identificación y titulación, ¿sí? Debo aplicar la gamma-globulina a esta paciente en semana 28-32 y posparto. La gamma-globulina es la profilaxis anti-D, ¿sí? Recuerden que la paciente era D negativo, ¿sí? No tenía un anti-D, entonces debería aplicarla. Recuerden que esta paciente está pasada de la fecha y ya no tendría efecto en semana 35, así que no hace falta que la apliquemos. Y posparto debemos aplicar esta profilaxis anti-D solamente si el hijo es RH positivo o RH negativo de variante positivo, ¿sí? ¿Qué otro estudio debo realizar a esta muestra? Ya se los adelanté antes, pero tengo que titular el anticuerpo que detecté siempre. En este caso, les repito, no porque la paciente ya está de 35 semanas de embarazo, pero si fuese un anticuerpo detectado al principio del embarazo, yo tengo que seguir controlándolo mes por mes. Y uno de esos controles es controlar que no aumente la titulación. Entonces, siempre que titulo un anticuerpo, tengo que guardar el suero para la próxima visita, ¿sí? Otra cosa a tener en cuenta con el tema de la titulación es con qué células se realiza la titulación. Siempre tienen que ser células antígeno positivo para el anticuerpo detectado, ¿sí? Generalmente se recomienda que sean homocigotas para el antígeno en cuestión. Esto después van a ver que en algún que otro libro lo dice distinto o en algún servicio que trabajen que puede que les diga que se titula con células heterocigotas para el antígeno porque el bebé nunca va a ser homocigota para el antígeno. ¿Por qué? Porque hereda un alelo de la mamá y uno del papá. Si la mamá es negativa, por eso generó el halo anticuerpo, o sea, negativa para ese antígeno, el padre es positivo, el bebé va a ser heterocigota para ese antígeno. Entonces hay libros y lugares que prefieren titular con células heterocigotas, pero en general se recomienda utilizar células homocigotas porque son las que más carga antigénica tienen. ¿Por qué es importante titular este anticuerpo cuando lo descubro? Por lo que les decía antes,
Cada vez que la paciente vuelva, yo voy a tener que titular en comparación, ¿sí? En paralelo, el suero de la visita anterior y el suero de la visita actual. Y voy a tener que fijarme si el título de este anticuerpo aumentó demasiado o se mantiene o aumentó poquito. Esto lo voy a saber titulando siempre en paralelo con la muestra anterior. ¿Y por qué se titula en paralelo con la muestra anterior? Para eliminar del medio errores técnico dependientes, ¿sí? Como los puntos críticos de la titulación que son técnicos dependientes. ¿Qué me indicaría un aumento en la titulación del anticuerpo? Generalmente que la madre está siendo expuesta al antígeno, entonces la carga del anticuerpo está aumentando, ¿sí? Acá les puse puntos críticos al momento de titular y les puse un asterisco, y ahí tengan en cuenta esto de hacer en paralelo la titulación de la visita anterior y la titulación actual, y de mantener las constantes. Si yo elijo titular con células homocigotas, siempre que venga la paciente la titulo con células homocigotas. Si elijo titular con células heterocigotas, titulo siempre que venga con las mismas células. Si yo titulé la vez pasada en tubo, esta vez la tengo que titular en tubo, o titular de vuelta en paralelo las dos con tarjeta, por ejemplo, ¿sí? ¿Puede ese anticuerpo bajar el título para la próxima consulta? ¿En qué caso? Explique por qué. Solamente puede bajar el título de un anticuerpo, solamente no, por dos razones. Una, que sea un anticuerpo evanescente, pero no llega a bajar el título demasiado de un mes a otro, entonces en este caso no sería. Y la otra causa sería que sea un anticuerpo adquirido pasivamente. Ejemplo, la profilaxis anti-D. Entonces, si es un anticuerpo pasivo, o sea que adquirido por fuera, no que generó la paciente, puede llegar a bajar el título. Bueno, en este caso titulamos a la paciente, ¿sí? Recuerden que el título se hace realizando diluciones seriadas del suero de la paciente enfrentado a células antígeno positivo, ¿sí? Entonces, en este caso nos fijamos hasta qué dilución es la última que reacciona una cruz y le asignamos el título. Y recuerden que está bueno siempre asignar un score, un puntaje. ¿Por qué? Porque un aumento significativo del título es más de 2 diluciones o más de 10 puntos de score. Y puede que cambie el score, o sea la intensidad de cruces, pero el título se mantenga. Bueno, en este caso tenemos la titulación del anti-E, ¿sí? Recuerden que la titulación se hace enfrentando diluciones seriadas del suero de la paciente con glóbulos rojos antígeno positivo, ¿sí? En este caso van a ser E positivo. Nos fijamos, la última dilución que nos dio una cruz, ese es el título, ¿sí? Y a cada resultado le asignamos el score, que es el puntaje. Recuerden que es importante asignar tanto el título como el score, porque muchas veces lo que aumenta primero es el score, y un aumento significativo es más de 2 tubos de dilución o más de 10 puntos de score. Entonces, en este caso coincide tanto el punto final como el título, porque la última reacción positiva es una cruz, así que es lo mismo, que es 64, y fíjense que el score es la suma del puntaje y da 39, ¿sí? Ahora vamos con un segundo caso clínico. Es una paciente femenina de 23 años de edad que cursa la semana 18 del embarazo. Se presenta en nuestro servicio con una orden que dice que tenemos que realizarle ABO y RH. ¿Sobre qué tenemos que indagar a esta paciente? Antecedentes potencialmente sensibilizantes, que son gestaciones y transfusiones. ¿Qué estudio debo realizar a la paciente? Sabemos que ABO, RH y DAI. Los antecedentes: tuvo 3 gestas, un parto en 2020, un aborto en 2019 y la tercera es la gesta actual, ¿sí? No tuvo cirugías, no tuvo transfusiones, no tiene alergias, no consume medicamentos. Realizamos la tipificación del grupo ABO-RH extendido, ¿sí? Recuerden que hasta acá es directa, incluso el control. El control siempre es negativo, si llega a dar positivo me invalida la prueba, y la prueba inversa, ¿sí? Ahora
les voy a hacer una aclaración sobre esto. Las células A, células B y células 0. Realizamos la detección de anticuerpos y nos fijamos que vial 1 y 2 dan positivo a los dos con distinta intensidad. Entonces, ¿qué grupo ABO es esta paciente? Parecería ser 0 positivo, fenotipo D, C grande, E grande, C chico. Recuerden que el D no tiene alelo, así que no existe el D chico, ¿sí? Existe D positivo o D negativo, pero no existe un alelo D chico. Entonces el fenotipo es D, C, E, C chico, y si no tuviese D es C grande, E grande, C chico, ¿sí? Y el genotipo más probable para esta paciente es R2-RZ. Recuerden lo que les aclaré antes, no se puede asignar un grupo ABO hasta que no resuelvo la discrepancia, y en este caso la paciente tiene las células 0 positivas. Ahora vamos a ver por qué. Que las células 0 son el control negativo de la inversa. Así como para la directa tengo un control salino que me tiene que dar negativo, las células 0 deberían dar negativas. Entonces, una vez que tenemos detección positiva, tenemos que realizar una identificación. Fíjense que tengo muchos viales positivos y algunos negativos. Tipificada acá la paciente y el autocontrol negativo. Entonces, los pasos para seguir para resolver el panel 2. Primero que nada, tengo que resolver la discrepancia ABO, que me va a ayudar ahora el panel de 11, ya lo vamos a ver. En este caso agregamos más medios de reacción para mejorar el panorama. Tenemos que ver si estamos en presencia de halo o autoanticuerpos, esto mediante el autocontrol. Realizamos el descarte según presencia homocigota o heterocigota, buscamos coincidencia de clave, incluimos posibles anticuerpos, utilizamos las células adicionales para hacer esta inclusión o exclusión definitiva, tipificamos el antígeno en el paciente y realizamos el cálculo de P. Bueno, ¿por qué les decía que agregamos más medios de reacción para mejorar el panorama? Porque agregamos lectura inmediata porque sospechamos que tenemos un anticuerpo frío porque la inversa tenía una discrepancia con la célula 0. Entonces, ¿cómo voy a resolver la discrepancia? Usando células 0 que sean antígeno negativo para este anticuerpo irregular que vean lectura inmediata, que podría ser esta, por ejemplo, ¿sí? Ahora vamos a ver igual qué antígeno es. Como siempre, vamos a utilizar los viales que tengan prueba cruzada negativa, hacemos el descarte. Y acá es lo que les decía antes, pueden usar los viales que todas las lecturas me dieron negativas, o podemos hacer un descarte que para mí es mejor y más fácil de después de ubicar las claves por medio de reacción. Porque recuerden que no es lo mismo lo que reacciona en lectura inmediata que lo que reacciona en CUMS, porque claramente la clave es distinta, ¿sí? Acá tengo marcado si ustedes hacen el descarte para los viales que dieron todas las lecturas negativas, utilizarían estos viales, y si no, hacemos un descarte para lectura inmediata y uno para Q. ¿Cómo se hacen los descartes así diferenciados? Pensando en que lo que yo veo en lectura inmediata puede ser solamente un IgM, ¿sí? Entonces yo sé que tengo al menos un anticuerpo IgM y al menos un anticuerpo IgG, que es el que veo en antiglobulina. Por eso es que se puede hacer este descarte así. Y no es porque lo diga yo, sino porque hay libros que también lo describen así. Entonces, buscamos los viales que me dan prueba cruzada negativa. Si está el antígeno en cuestión, lo descarto. Si no está, lo sigo de largo. Si está heterocigota o homocigota, tengo que diferenciar. Y quedaría así. Una vez que descarto así, voy a hacer el descarte final acá arriba, ¿sí? Siempre tengan en cuenta que la lectura inmediata, el autocontrol, perdón, en lectura inmediata me dio negativo, entonces todo lo que yo vea en lectura inmediata es un halo anticuerpo. Hago el descarte definitivo acá arriba, fíjense que descarto todas las especificidades menos el anti-M, que lo descarté una sola vez por heterocigota acá en el vial 9. Entonces, yo debería confirmar si es que tengo un anti-M, ¿sí? Ahora vamos a hacer un descarte para lectura antiglobulínica. Entonces busco los viales que tengo resultado negativo en la prueba cruzada,
Fíjense que yo acá los resultados de lectura inmediata se los borré para que no se mezclen, ¿sí? Entonces solo veo la lectura antiglobulínica. ¿Por qué? Porque acá puedo estar viendo solo IgG o complemento. Entonces, resultado negativo, si está el antígeno lo descarto, me fijo si está homocigota o heterocigota y lo marco, ¿sí? Acá lo tengo marcado vial por vial. Una vez que hago esto, yo tengo un autocontrol negativo, así que sé que lo que estoy viendo acá es halo anticuerpo. Realizo el descarte definitivo acá arriba y fíjense que no puedo descartar el kel y no puedo descartar el M, que lo descarté una sola vez por heterocigota, ¿sí? ¿Por qué está bueno hacer un descarte por medio? Porque yo sé que en lectura inmediata lo que estoy viendo son IgM y en CUMS lo que estoy viendo son IgG o el complemento que fijó esta otra IgM. Entonces, van a leer en los libros que los anticuerpos son generalmente de tipo, por ejemplo, entre el kel y el M, que son los que quedaron acá. El antikel es generalmente IgG y lo voy a ver en CUMS. Pero no quiere decir que todos los antikel de toda la población, de todos los pacientes que tienen antikel, son IgG. Generalmente sí, pero puede que en mi paciente justamente no. Entonces, por eso está bueno también diferenciar por medio. ¿Por qué? Porque yo me voy a dar cuenta qué anticuerpo tengo y qué tipo de globulina es, ¿sí? Entonces, volvemos. Acá no descarté el antikel, que debería confirmarlo, y debo confirmar el anti-M, que lo descarté solo por heterocigota. Fíjense que acá les quise marcar más o menos la coincidencia de clave, que el kel, la clave es 1 y 7 positivo, generalmente es una IgG el antikel, y que es lo que yo veo en CUMS, ¿sí? ¿Se acuerdan que en CUMS no lo había descartado? Y tengo 3 cruces en el 1 y 3 cruces en el vial 7. Entonces la clave del kel me coincide justo con los viales que me dio 3 cruces. Y acá el anti-M me coincide casi la clave, esto no es una coincidencia plena, pero sí coincide que cada vez que está homocigota el M, la lectura inmediata me da positiva y en CUMS me da una cruz. Entonces este anti-M fija complemento. Y este anti-M tiene efecto de dosis porque el único vial que tiene la carga antigénica heterocigota, o sea, dividido entre el M y el N, que es su alelo, me dio negativo, ¿sí? Entonces, en este caso el paciente tiene un anti-kel y un anti-M con efecto de dosis. Las células adicionales que voy a tener que usar son kel positivo, M negativo y kel negativo, M positivo. Siempre homocigota dentro de lo posible para el antígeno en cuestión, el M homocigota, y fíjense que la célula que tiene kel nada más me da positivo en CUMS, 3 cruces como me dio el vial 1 y 7, y la célula que solo tiene M me dio positivo en lectura inmediata y en CUMS una cruz, o sea, la IgM del anti-M y el complemento que fija esa IgM. Ahora vamos a hacer el cálculo de P, ¿sí? Que es este cálculo de probabilidad para los dos anticuerpos detectados, ¿sí? Recuerden que siempre se hace con las células que testeamos para un anticuerpo a la vez. Entonces, en este caso, entre paréntesis le puse unos asteriscos para la cantidad de células que deberíamos juntar para corregir el cálculo de P. El que está acá es el que me dio de verdad y este es el que debería agregar. Fíjense que acá tengo el asterisco que dice corrección de P. Entonces yo tengo 3 células que son antígeno positivo, resultado positivo, ¿sí? Que son la célula 1 del panel detector, después si quieren vuelvan atrás ustedes y véanlo, la célula 1 y 7 del panel identificador, ¿sí? Después tengo 5 células que no tienen el antígeno y el resultado dio negativo, ¿sí? Y después tengo 5 células que no tienen kel, pero el resultado me dio positivo. ¿Y cuáles son esas 5 células? Las que me dieron resultado positivo por el complemento que fijó el anti-M. Entonces, si yo sumo tengo 3, 5 y 5, me dan las 13 células totales, que son las del panel detector y el panel identificador, ¿sí? Y acá entre comillas tuve que agregar, entre paréntesis, perdón, tuve que agregar 2 células que tengan antígeno kel y me dio el resultado positivo,
y 2 células que sean antígeno que el negativo y resultado negativo para que el cálculo de P me dé bien, ¿sí? Si yo hago el cálculo con los datos originales, no me daría el cálculo de P, ¿sí? Yo acá el cálculo de P no le sumé las células adicionales para que no sea tanto lío para sumar, ¿sí? Pero en el cálculo de P yo debería usar todas las células que enfrenté al suelo del paciente, ¿sí? Entonces en este caso tendría, si yo sumo las células adicionales, acá tengo una más antígeno positivo, resultado positivo, y una más antígeno negativo, resultado positivo, que es esta sería la célula adicional para el M y esta que agrega acá la célula adicional para el KEL. Es medio lío, por eso no se la sumé, pero bueno, solamente le sumo panel detector e identificador hasta que enganchen cómo calcular las células, ¿sí? Ahora vamos a calcular la P para el anti-M. Recuerden que tengo las mismas 13 células, que son los dos viales del panel detector y los 11 del panel identificador, ¿sí? Esto después vuelvan atrás a la diapositiva y fíjense qué viales cada uno, pero fíjense que la mayoría que tenía antígeno M dio positiva, ¿sí? Vial 1 y 2 y 5 del panel de 11. Había una sola célula que tenía el antígeno y dio el resultado negativo, que era la célula que era heterocigota para el M, ¿sí? Por eso sabemos que es un anti-M con efecto de dosis. Y había 5 células que no tenían el antígeno M y el resultado dio negativo. El cálculo de P, así como está, con la suma de anticuerpos y todo, con esas 13 células que testeamos, nos da impecable. Entonces sabemos que esta paciente tiene un anti-M y listo. Estos anticuerpos identificados en el caso 2, siempre pensamos lo mismo. ¿Qué puede haber desencadenado la sensibilización materna? En este caso la paciente no fue transfundida, así que solamente los antecedentes gestacionales, ¿sí? ¿Cada cuánto deberíamos estudiar a esta paciente? Acá tenemos que volver a pensar qué tipo de anticuerpo tenemos, si es IgG o IgM, si podría generar enfermedad hemolítica feto-neonatal, si puede pasar placenta y por eso generar la enfermedad hemolítica, y si es clínicamente significativo. En este caso el anti-M tanto no nos importa porque es una IgM y no pasa placenta, así que no afectaría al feto, pero el anti-KEL sí. ¿Sí? Es una IgG, la vemos en Coombs, sabemos que genera enfermedades hemolíticas de severas a graves porque ataca el nicho rojo de la médula ósea del feto, entonces puede, aunque tenga un título bajo, generar una anemia importante, así que tenemos que recontra controlarlo, ¿sí? Y la paciente estaba de pocas semanas de embarazo, ¿sí? No estaba al final del embarazo como la primera, entonces tenemos tiempo de seguirla una vez por mes. En caso que la titulación aumente más de 2 titulaciones, o sea 2 diluciones, 2 tubos de diferencia, o más de 10 puntos de score, podemos citarla antes, cada 21 días, cada 15, depende cómo vaya modificando el título, ¿sí? ¿Qué estudios tenemos que repetir a la paciente cada vez que viene? Todo, AURH, DAI, identificación, titulación. ¿Debemos aplicar gamma globulina anti-D a esta paciente? No, porque la paciente es RH positiva, entonces no se aplica ni en semana 28 ni en semana 32. Ni posparto, ¿sí? ¿Y qué otro estudio debemos realizar a la muestra? Bueno, la titulación del anticuerpo y dentro de lo posible la tipificación de los antígenos M y KEL a la paciente. ¿Con qué células se realiza la titulación? Con células antígeno positivo, en este caso que tiene 2 anticuerpos, una célula que sea M positiva sin antígeno KEL y una que sea KEL positiva sin antígeno M, ¿sí? Es importante titularlo para comparar y para tratar de ver si es que está afectando o no al feto, ¿sí? A ver si tenemos que alertar al obstetra. ¿Qué indicaría un aumento de la titulación del anticuerpo? Como siempre, que la mamá estaría siendo expuesta al antígeno. Si está siendo expuesta al antígeno, ¿por qué? Porque hay hemorragia fetomaterna y el feto tiene el antígeno, ¿sí? Los puntos críticos al momento de titular siempre tengan en cuenta que son los mismos, que son los que son técnico dependiente y técnica dependiente, en sí, si trabajo en tubo, si trabajo en tarjeta, si titule con células homocigotas, heterocigotas, etc.
¿Y puede el anticuerpo bajar el título para la próxima? En este caso no, porque no existe profilaxis anti-KEL ni anti-M, ¿sí? Solo existe profilaxis anti-D. Acá tenemos la titulación del M, fíjense que es un título bajito, ¿sí? La titulación siempre es la última dilución que me da una cruz y anotamos el puntaje para cada reacción. Entonces tenemos un título de 4, en este caso el punto final es igual, ¿sí? Mismo dilución que da una cruz, es la última que reacciona y el score es de 10 puntos. Vamos a titular el KEL, ¿sí? En este caso el título del KEL es mucho más alto. Fíjense que, como les venía diciendo, el título es la última dilución que da una cruz. Y el punto final es la última dilución que da positiva. Entonces, en este caso sí varía. El título es 64 y el score, el punto final, perdón, es 256. Y acá, con el puntaje, tenemos diferencias entre autores. Entonces, van a tener libros que suman el score hasta el punto final, y hay algunos que suman hasta el título nada más. Entonces, bueno, estas cosas van a tener que ver cuando estén trabajando, qué deciden en cada servicio, y se deberían poner de acuerdo todos en el servicio a hacer lo mismo, ¿sí? Para no pensar que tiene un aumento en la titulación cuando no lo tiene. Ahora les dejo unos paneles para que resuelvan ustedes aplicando los mismos pasos que los criterios anteriores, ¿sí? Lo mismo, son pacientes embarazadas que tienen antecedentes de gestaciones o transfusiones. Ustedes piensen que pueden generar un halo anticuerpo, ¿sí? Entonces van haciendo los descartes como les venía diciendo. Fíjense que hagan el descarte con los viales que dieron negativo, busquen la coincidencia de clave, todos los pasos igual que veníamos haciendo. Acá tienen otro caso con otra clave distinta, otro caso con otra clave distinta. Y sepan que siempre tienen que pensar con un paciente que tiene anticuerpos. ¿Qué puede haber desencadenado la sensibilización? ¿Cada cuánto tenemos que estudiarlos? ¿Qué estudios debemos repetir cada vez que viene el paciente, la paciente? Si debemos aplicar gamma-globulina anti-D profilaxis a la paciente, ¿en qué casos? ¿Y qué otros estudios debemos realizar en la muestra? Y para las titulaciones piensen con qué célula se realiza la titulación, en qué medio también, ¿sí? Si yo descubro una IgM no puedo titular en CUMS porque no la voy a ver, salvo que fije complemento. Si es una IgG no la voy a titular electroinmediata porque no voy a ver ningún resultado, ¿sí? Siempre piensen que es importante titular el anticuerpo para tener un parámetro de inicio y comparar si es que aumenta o no aumenta el título. Y en caso que aumente el título, es el seguimiento distinto que le van a dar al embarazo, ¿sí? ¿Qué indicaría un aumento en la titulación? Siempre es por una exposición al antígeno, ¿sí? El antígeno anticuerpo se unen, se fijan, y el organismo de la paciente reconoce ese antígeno y aumenta la cantidad de anticuerpos en circulación. Y solamente el anticuerpo que puede bajar el título de un mes al otro es un anticuerpo pasivo, que en este caso de embarazos y del tema que estamos viendo sería por profilaxis anti-D. Ahora vamos a ver con el bebé qué hacemos, ¿sí? Ya vimos cómo estudiamos a la mamá, detectamos anticuerpos y lo que sería correcto en el estudio de la madre. Pero con el bebé, ¿qué hacemos? El tratamiento para el bebé intraútero es una TIU, transfusión intraútero es la sigla, ¿sí? Y el propósito de esta transfusión es corregir la anemia fetal y evitar que el feto siga realizando eritropoyesis, ¿sí? O sea, que no genere más glóbulos rojos propios. ¿Por qué? Porque esos glóbulos rojos propios son los que tienen el antígeno diana contra el que va el anticuerpo materno. Entonces, lo transfundimos, le corregimos la anemia, el bebé no sigue generando glóbulos rojos antígeno positivo, entonces dejaría de hemolizar, ¿sí? Y no estaría más anémico. Estos glóbulos para transfusión intraútero tienen que tener unas características especiales, ¿sí? No es cualquier unidad de la heladera. Tienen que estar irradiados hasta 24 horas máximo, ¿sí? Un glóbulo rojo irradiado de hace más de 24 horas no nos sirve para hacer una transfusión intraútero,
Y mientras más cerca esté del horario de irradiación, mejor claramente, ¿sí? Tienen que estar siempre leucodepletados o filtrados leucorreducidos, ¿sí? Para evitar infección por citomegalovirus en el feto. Tienen que ser grupo ABO 0, siempre las TIU son grupo ABO 0 y RHD compatible con la madre. Acá puede que varíe un poco, hay libros que dicen que son transfusiones intraútero con glóbulos rojos 0, RHD negativo, y hay servicios que deciden todas las TIU realizarlas con glóbulos rojos 0, RH negativo. Pero la cuestión es que en realidad si son RH compatible con la madre, está bien, porque en caso que haya una hemorragia fetomaterna y la madre se contacte con esta sangre transfundida al feto, no va a generar anticuerpos porque va a ser un RH compatible con ella. Pero bueno, sepan que cualquiera de las dos formas la van a encontrar en libros. Tienen que ser sí o sí antígeno negativos para el cual la madre está sensibilizada. Si la mamá tiene un anti-D, el RHD va a tener que ser negativo. Si la mamá tiene un anti-DAFIA, van a tener que ser glóbulos rojos DAFIA negativos, y así sucesivamente, ¿no? Tienen que ser compatibilizados con el suero materno, sí o sí. Obviamente no se le extrae sangre al feto para compatibilizar, porque aparte los anticuerpos que va a tener el feto son solo los maternos. Entonces son compatibles con el suero materno. Tiene que ser de sangre fresca, o sea, glóbulos rojos de 7 días como máximo de extraídos. Esto también puede que varíe un poco porque pueden algunos libros que lean hasta 5 días. Lo ideal es lo más fresco posible, o sea, si es recién extraída, mejor. Y recién irradiada, mejor, ¿sí? Y tienen que tratar de ser glóbulos rojos sin aditivos con un hematocrito del 80% o mayor. Aditivos se les llaman a las soluciones conservantes tipo sagmanitol, que alargan la vida útil del glóbulo rojo, ¿sí? El vencimiento. Lo que tiene de malo es que estos aditivos pueden dañar los riñones del feto y aparte bajan bastante el hematocrito, entonces no corregiría tanto la anemia del feto, ¿sí? Entonces mientras más concentrados sean los glóbulos rojos y no tengan aditivos, mejor para el feto, ¿sí? Ahora vamos a preparar una TIU para los paneles que resolvimos antes, ¿sí? Eso lo van a tener que hacer ustedes. Y van a tener que indicar qué pacientes requieren y cuáles no la aplicación de gamma globulina hiperinmune anti-D, ¿sí? Todos los paneles anteriores digan, bueno, esta paciente tiene tal anticuerpo. Las TIU va a ser tal glóbulo rojo, antígeno tal negativo, y le aplico a la mamá la gamma globulina hiperinmune anti-D profilaxis después de la transfusión intraútero. Y ahora entre nosotros vamos a preparar las siguientes transfusiones intraútero. Acá tenemos 6 madres que indica el grupo A o RH y una DAI positiva y nos indica el anticuerpo involucrado. Entonces, fíjense, para la mamá 1 preparamos una TIU. La madre es 0, positivo, DAI negativa. Este caso es raro que llegue a una transfusión intraútero con una DAI negativa, que sea por otro motivo, pero puede llegar a pasar, por eso se los puse. Entonces siempre piensen que la TIU, el propósito ¿cuál es? Corregir la anemia. Entonces, ¿qué le voy a transfundir? Solamente glóbulos rojos. Plasma no lleva la TIU, ¿sí? Grupo ABO 0, siempre como les dije, RHD compatible con la madre, en este caso la madre es positiva, no está sensibilizada al D, entonces pueden ser glóbulos rojos 0 positivo, y antígeno negativo ninguno porque la DAI es negativa, ¿sí? Este caso es raro igual, se llega a una TIU, es un tratamiento muy cruento para el feto, tiene muchos riesgos, entonces como una última opción, así que generalmente por una DAI negativa no se hace una TIU, pero bueno, puede pasar X cosa que necesiten. Ahora vamos a pensar la TIU para la madre número 2, que es una madre AB negativo que tiene un anti-D. Entonces, otra vez, ¿qué hemocomponente necesito? Glóbulos rojos, nada más para corregir la anemia. Grupo ABO 0, en este caso RHD negativo, ¿por qué? Porque la madre es negativa y además porque tiene el anti-D. Entonces, antígeno negativo, ¿cuál? El D.
Vamos con la madre número 3 ahora. Esta mamá es B positivo, tiene un antiquel, entonces nuevamente pensamos, quemocomponente, glóbulos rojos, porque es para corregir la anemia, grupo ABO 0, siempre 0, RHD positivo, porque la madre es positivo, y antígeno QEL negativo, porque la mamá tiene el antiquel. Vamos a preparar la TIU número 4, la madre es A negativo, DAI positivo por anti-E. ¿Sí? Entonces, ¿qué transfundimos? Glóbulos rojos solo, sin plasma. ABO 0, RHD negativo, porque la mamá es RH negativo, y antígeno negativo E grande. ¿Sí? La madre número 5 era 0 negativo, DAI positivo, anti-E chico, transfundimos glóbulos rojos nada más. ABO 0, RHD negativo, antígeno E chico negativo. ¿Por qué le puse los asteriscos? Porque cuando es así, raro, ¿sí? No voy a poder conseguir glóbulos rojos RH negativo que tengan E chico negativo. Es muy raro que sean R2', R2' o R2'RY, ¿sí? Es un fenotipo raro de encontrar. Entonces lo que voy a poder hacer en ese momento es transfundir RHD positivo, antígeno E chico negativo, que sí voy a conseguir más fácil, ¿sí? Una R2RZ, y aplico la gamma globulina hiperinmune anti-D a la mamá, ¿sí? Por eso le puse los asteriscos. Y la madre número 6 era A positivo, DAI positivo por anti-S, transfundo glóbulos rojos solamente, grupo ABO 0, RHD positivo, porque la mamá es RH positivo, antígeno S grande negativo. La idea de las transfusiones intraútero es corregir la anemia y tratar de que el bebé llegue lo más cerca de la fecha probable de parto posible, ¿sí? Lo más a término posible en la gestación. Sea un bebé afectado o no, sea un bebé que haya recibido TIU o no, luego del nacimiento nosotros tenemos que estudiarlo, ¿sí? Siempre estudiamos a todos los recién nacidos. ¿Qué estudios le realizamos al recién nacido? Siempre grupo y factor RH, ¿sí? Solamente por directa el grupo ABO. ¿Por qué? Porque el bebé no tiene anticuerpos ABO en circulación. Solamente tiene anticuerpos ABO maternos, pero de tipo IgG, ¿sí? Le tengo que hacer el fenogenotipo RH en lo posible, aunque sea del D, PCD a todos los bebés, o sea, prueba de CUM directa, al menos poliespecífica. Se recomienda realizar una monoespecífica IgG, pero haciéndole la poliespecífica vamos a ver si está siendo afectado o no por una IgG materna. Y en caso de que esa prueba de CUM directa sea positiva, realizar el huido a los glóbulos rojos del recién nacido. Esto vamos a tomarlo con pinzas porque muchas veces se le puede realizar un eluido igual aunque la PCD sea negativa, siempre y cuando tenga una clínica que acompañe y que me haga sospechar de que igual tiene anticuerpos maternos adheridos al glóbulo rojo, ¿sí? Y en caso de necesitar una exsanguinotransfusión, ¿sí? Esto EXTX es como la abreviatura de exsanguinotransfusión, la misma debe ser glóbulos rojos compatibles con el suero materno y plasma fresco congelado compatible con los glóbulos rojos del recién nacido y con los glóbulos rojos a transfundir. Ahora vamos a detallar mejor, pero recuerden que TIU era solamente para corregir anemia, por eso se transfundía solamente glóbulos rojos, y en exsanguinotransfusión se transfunde tanto glóbulos rojos como plasma, ¿sí? La exsanguinotransfusión tiene distintos propósitos, como les decía. Están así numerados, pero no es por orden de importancia, ¿sí? Uno de los propósitos del exsanguino es corregir la anemia, ¿sí? Van a ver en el libro que valores bajos de hemoglobina menor a 13 o por pérdidas del 10% o más de la volemia, que indicaría que el recién nacido, el neonato, está siendo afectado, ¿sí? Corregimos la anemia, ¿por qué? Porque transfundimos glóbulos rojos. Eliminamos los anticuerpos maternos circulantes en el neonato, ¿por qué? Porque estamos sacando sangre. La exsanguinotransfusión siempre es sacarle sangre al bebé, sacarle su sangre y aportarle esta sangre reconstituida de glóbulos y plasma. No se hace todo junto, ahora lo vamos a detallar, pero por eso estamos eliminando anticuerpos maternos en circulación.
eliminamos los glóbulos rojos propios del recién nacido, los cuales ya están sensibilizados y van a ser hemolizados, por más que no hayan sido hemolizados todavía, lo van a hacer, entonces los sacamos de circulación. Una de las, para mí las más importantes, es eliminar la bilirrubina no conjugada circulante, porque es lo que me va a generar un daño neuronal en el bebé, ¿sí? En el sistema nervioso, perdón. Entonces, por eso es muy importante eliminar la bilirrubina no conjugada y aportar albúmina para el transporte de la bilirrubina residual. Recuerden que no eliminamos toda la bilirrubina no conjugada, entonces tenemos que aportar un transportador para que el bebé la pueda procesar. ¿Cómo se prepara una exsanguinotransfusión? Como les decía, es una sangre reconstituida, porque nosotros mezclamos fuera de circulación glóbulos rojos y plasma, ¿sí? Para formar, entre comillas, una sangre entera, que se llama sangre reconstituida, y se calculan el reemplazo de 2 volemias, o sea, de la volemia del bebé, de la sangre propia que tiene en circulación, calculamos el doble. Si nosotros hacemos un reemplazo de 2 volemias, eliminamos aproximadamente entre el 70 y el 90% de los anticuerpos maternos circulantes y el 50% de la bilirrubina total. Por esto es importante de aportarle el transportador, que es la albúmina, ¿sí? Porque eliminamos solamente 50% de bilirrubina, es muy poco, es la mitad nada más. ¿Cómo se calcula la volemia? Depende del peso del recién nacido. Si es un recién nacido a término, se calcula con 85 mililitros por kilo, y si es un recién nacido prematuro de bajo peso, se calcula 100 mililitros por kilo, ¿sí? Siempre utilizamos glóbulos rojos resuspendidos en plasma, como les decía, y no se agregan plaquetas. En caso que necesite plaquetas, el bebé se transfunden aparte después del exsanguino, ¿sí? Y las características de los glóbulos rojos son las mismas que para una transfusión intraútero, excepto la irradiación, ¿sí? La irradiación no está indicada siempre para la exsanguinotransfusión. Van a ver que hay lugares, ¿sí? Hospitales o clínicas que deciden que todas las exsanguinos van con irradiados igual, pero en realidad la indicación de irradiación es hasta 1,2 kg. De 1,2 kg para arriba no hace falta irradiar, a menos que haya recibido una transfusión intraútero o a menos que tenga alguna otra patología que necesite de la irradiación. Ahora vamos a pensar estos casos de exsanguinotransfusión que tenemos que preparar, y tenemos que pensar qué podría recuperar en el eluido de los glóbulos rojos del bebé. En este caso vamos a tener, ¿sí? Acá tenemos una exsanguinotransfusión para una mamá de grupo 0 con una DAI negativa y el bebé SA positivo con PCD4 cruces positivas. Es un bebé recién nacido muy bajo peso, 650 gramos, y el hematocrito final de la exsanguinotransfusión me lo piden al 55%. Siempre piensen que, como yo tengo la DAI negativa y la mamá es 0, el bebé es distinto a 0, en el eluido yo no voy a encontrar anticuerpos irregulares, solamente voy a encontrar anticuerpos del ABO, ¿sí? Anti-A y anti-AB. Recuerden que las personas de grupo 0 tienen anti-AB de tipo IgG. ¿Qué hemocomponentes transfundimos? En las exsanguinos siempre son glóbulos rojos y plasma, las dos cosas. Grupo ABO 0 en este caso, ¿por qué? Porque la mamá es 0, ¿sí? Entonces, como los glóbulos rojos tienen que ser compatibles con el suero materno, sí o sí van a tener que ser 0. Y el plasma tiene que ser compatible con los glóbulos rojos del neonato y los glóbulos rojos a transfundir. Si el neonato es A, compatible con A es plasma A y plasma AB como segunda opción, ¿sí? Y este plasma A es compatible con los glóbulos A y con los glóbulos 0, que son los que voy a transfundir. RHD pueden ser RH positivo, ya que el bebé es RH positivo, la mamá es RH positivo y no tiene un anti-D, ¿sí? Antígenos negativos, ¿para quién? Para ninguno, entre comillas, porque sí tienen que ser negativos para los antígenos del ABO. Por eso es que son glóbulos rojos grupo 0. Y la volemia de este recién nacido, como es muy bajo peso, es 100 mililitros por kilo,
recuerden que como es por kilo y el bebé yo les puse pesa 650 gramos, es por 0,65. Bueno, ahora vamos a hacer este bendito cálculo que a todos los enloquece, pero van a ver que no es tan difícil de aplicar. Y es para calcular la cantidad de sangre reconstituida que tengo que formar y cómo la formo, con qué cantidad de cada hemocomponente. Lo que tenemos que relacionar es, bueno, acá tienen de vuelta los datos de antes y lo que le agregué es la volemia de 65. Recuerden que son 2 volemias, siempre, ¿sí? Y este cálculo lo que relaciona es concentración inicial por volumen inicial, que es igual a concentración final por volumen final, ¿sí? Siempre sepan que lo que tiene concentración es algo que tiene un elemento forme, que en este caso son los glóbulos rojos, ¿sí? Entonces, la concentración inicial siempre es el hematocrito de algo. Las concentraciones son los hematocritos. Entonces, concentración inicial es 80%, que es el hematocrito de las bolsas de transfusión, ¿sí? De las unidades de glóbulos rojos. Porque recuerden que tienen que ser sin aditivos y con hematocrito 80% o más, ¿sí? Y la concentración final es lo otro que va a tener un hematocrito, que es el 55%, que es el hematocrito de la sangre reconstituida que me piden, ¿sí? Y después, de acuerdo a los valores de volúmenes, yo tengo que ver, mi incógnita es el volumen inicial. ¿Cuántos glóbulos rojos tengo que poner en mi sangre reconstituida? Entonces la incógnita la voy a dejar sola y esto pasa para este lado multiplicando. Y el volumen final es la sangre reconstituida total que yo voy a formar, que son 130. ¿Por qué? Porque es el doble de la volemia. La volemia era 65, se reemplazan 2 volemias, entonces el volumen final son esas 2 volemias. Entonces, repasamos. Concentración inicial es el hematocrito de la unidad a transfundir. ¿Qué cantidad de esa unidad es lo que yo quiero averiguar? Concentración final es el hematocrito de la sangre reconstituida y volumen final son las 2 volemias que yo tengo que formar. Hago el cálculo, ¿sí? Y el volumen inicial de glóbulos rojos a utilizar es 89 mililitros. Ahora, la sangre reconstituida está formada por glóbulos y plasma. Si yo completo que de sangre reconstituida necesito 130, que son las 2 volemias, le resto los 89 mililitros de rojos que calculé, me da un total de 41 mililitros de plasma que yo tengo que agregar. Entonces, mezclando 89 mililitros de rojos y 41 de plasma, voy a obtener 130 mililitros de sangre reconstituida, ¿sí? En este caso, la mamá 2, tenemos que la mamá es AB negativo y tiene una DAI positiva por anti-D, y el bebé es 0 positivo y tiene PCD positiva. ¿Qué podríamos encontrar en el diluido? Anticuerpos ABO no, porque la mamá es AB, no tiene anticuerpos ABO, y sí anticuerpos anti-D porque el bebé es D positivo, ¿sí? Es un recién nacido a término, pesa 2.900 gramos y el hematocrito de la exsanguinotransfusión de la sangre reconstituida me piden al 50%. Entonces, en el eluido que vamos a encontrar el anti-D, ¿sí? No anticuerpos ABO porque la mamá es AB y no tiene. ¿Qué hemocomponentes usamos para exsanguinotransfusión? Siempre glóbulos rojos y plasma. ¿Qué grupo ABO van a ser los glóbulos rojos? Recuerden que tienen que ser compatibles con el suero materno, pero en este caso el bebé es 0, entonces vamos a usar glóbulos rojos 0. El plasma tiene que ser compatible con los glóbulos rojos a transfundir y con los del bebé. Como el bebé es 0, los glóbulos a transfundir son 0, el plasma puede ser 0 tranquilamente. ¿Qué otro plasma podemos usar? Cualquiera. 0, A, B o AB es lo mismo para este bebé. ¿Por qué? Porque va a tener en circulación glóbulos rojos transfundidos 0 y glóbulos rojos propios 0. Tienen que ser RHD negativo porque la mamá tiene un anti-D y tienen que ser compatibles con el suero materno. Y la volemia es 247 mililitros, que son 85 mililitros por 2.9 kilos, que es lo que pesa el bebé, y así se calcula la volemia.
Ahora vamos a hacer el cálculo igual que hicimos con el otro. Recuerden, concentración inicial es el hematocrito de la bolsa, volumen inicial es la cantidad de rojos que yo quiero utilizar, así que no lo sé. Concentración final es el hematocrito de la sangre reconstituida y el volumen final son 2 volemias, ¿sí? Entonces hacemos la cuenta y obtenemos que de glóbulos rojos utilizo 309. Entonces, si yo hago las 2 volemias menos los rojos que calculé, obtengo que son 185 mililitros de plasma para generar 494 de sangre reconstituida. ¿Sí? Vamos con otra. Acá tenemos la mamá número 3, es B positivo, tiene un antiquel, el bebito es B positivo, PCB positiva. ¿Qué podría encontrar en el eluido? Anticuerpos ABO no, porque son ABO idénticos. Sí, anticuerpos antiquel, porque la mamá tiene el antiquel. ¿Sí? Recuerden que en este caso es potencial porque no les pusimos ningún panel, así que potencialmente podría ser un antiquel. ¿Sí? Bueno, ¿qué hemocomponentes usamos para transfundir? Glóbulos rojos y plasma, siempre. ¿Qué grupo ABO pueden ser? Pueden ser B, que son compatibles con el suero materno, o 0, ¿sí? Cualquiera de los dos. Y el plasma fresco congelado tiene que ser compatible con los glóbulos rojos de transfundir y con los del bebé. En este caso puede ser isogrupo B, ¿sí? Que generalmente se utiliza transfundir isogrupo con el bebé, si es que no está siendo afectado por el avo materno. Entonces, ¿qué otra opción de plasma podemos usar? Plasma B o plasma AB, ¿sí? AB es compatible con los glóbulos B. RHD positivo, ya que el bebé es RH positivo y la mamá no tiene anti-D. Y la volemia es 110 mililitros. ¿Por qué? Porque es un recién nacido bajo peso, que es la inicial esta, y se multiplica por 100 mililitros. Acá tenemos el cálculo de nuevo. Fíjense que tengo los datos. La volemia de la sangre reconstituida son 220 el volumen, sí, son 2 volemias. Y el hematocrito final de esta sangre reconstituida es 60. Entonces, concentración inicial es el hematocrito de la unidad a transfundir. Volumen inicial es cuánto esta unidad necesito, así que no lo sé, lo tengo que averiguar. Concentración final es el hematocrito de la sangre reconstituida que me piden. Y volumen final son las 2 volemias que tengo que preparar. Hago la cuenta y me da 165 mililitros de glóbulos rojos. Saben que la sangre reconstituida son los rojos más el plasma, entonces resto de la sangre total que tengo que preparar menos los rojos que ya tengo. ¿Cuánto plasma le tengo que agregar? 55 mililitros. Vamos con una más. Una mamá A negativo que tiene un anti-E grande, ¿sí? El bebé es AB positivo, PCB positivo. ¿Qué podría encontrar yo en el eluido del bebé? Recuerden, como les decía, que es potencial porque yo no tengo un panel, así que no sé cuál de los anticuerpos maternos es el que lo afecta, pero si la mamá es A, podría estar afectándolo el anti-B materno, porque el bebé tiene este antígeno, y podría estar afectándolo el anti-E si es que el bebé tuviese el antígeno, ¿sí? Que no tenemos ese dato. Como es un recién nacido a término, pesa 2575 gramos, y el hematocrito del exsanguino me lo piden a 50%. ¿Qué hemocomponentes tengo que transfundir? Glóbulos rojos y plasma, ¿sí? ¿Qué grupo ABO van a ser los glóbulos a transfundir? Tienen que ser siempre compatibles con el plasma o suero materno. Entonces piensen que si la mamá es A, los glóbulos rojos van a tener que ser A o en su defecto 0, ¿sí? Como el bebé es AB, puedo pasarle tanto A como 0. Y el plasma fresco congelado tiene que ser compatible con los glóbulos rojos transfundir y con los glóbulos rojos del bebé. Entonces, AB es compatible con los glóbulos A y compatible con los glóbulos AB. RHD positivo porque el bebé es RHD positivo y la mamá no tiene un anti-D, por más que sea negativa. Recuerden que el bebé ya nació, ya está fuera de la panza, ya está fuera del contacto materno, así que puedo usar RHD positivo tranquilamente. Y tengo que fijarme que sean sí antígeno E grande negativo.
La volemia, por ser un recién nacido a término, se calcula con 85 mililitros por kilo. Entonces, calculamos nuevamente. Concentración inicial es el hematocrito de la unidad a transfundir. Volumen inicial es cuántos mililitros de esta unidad es que necesito, así que es lo que tengo que calcular. Concentración final es 50% de la sangre reconstituida que me pidieron. Y volumen final son las dos volemias, ¿sí? Hago la cuenta y uso 274 mililitros de glóbulos rojos. Recuerden que la sangre reconstituida se forman con glóbulos y plasma. Si yo resto las dos volemias menos los rojos que calculé, obtengo 164 mililitros de plasma, que es lo que tengo que mezclar con 274 de rojos para generar 438 mililitros de sangre reconstituida. Vamos con uno más. Después les quedan unos para ustedes para practicar. Mamá 0 con un anti chico, bebé A positivo, 0 negativo, perdón, la mamá con un anti chico, 0 A positivo el bebé con una PCR positiva. ¿Qué podría encontrar en el eluido del recién nacido? Obviamente anticuerpos ABO de la mamá, tanto anti-A como anti-AB, y el anti-E chico si es que el bebé tuviese el antígeno. Recuerden que como no les doy más datos, pongan todos los anticuerpos que podrían llegar estar afectándolo. ¿Qué hemocomponentes uso para transfundir a este bebé? Glóbulos rojos y plasma para el exsanguino, siempre sangre reconstituida. Glóbulos rojos grupo 0, porque la mamá es 0 y tiene que ser compatible con el plasma materno. Plasma fresco congelado, puedo usar plasma A o puedo usar plasma AB, que son compatibles con los glóbulos rojos a transfundir y con los glóbulos rojos propios del bebé. RH positivo, por lo mismo que les dije antes, la mamá, si bien es RH negativo, no tiene anti-D y el bebé ya está fuera de la panza, así que no pasa nada si pasamos RH positivo. Antígeno E chico negativo, porque la mamá tiene el anti-E chico, y la volemia se calcula con 100 mililitros kilo porque pesa 880 gramos. Acá hacemos la cuenta, como siempre, la volemia por 2 es el volumen final, la concentración final son los 60% de hematocrito que nos piden la sangre reconstituida y la concentración inicial es el 80% de la unidad a transfundir, ¿sí? El hematocrito. Entonces hago la cuenta y me doy cuenta que tengo 132 mililitros de glóbulos rojos que utilizar. La sangre reconstituida, recuerden que es glóbulos rojos más plasma, entonces la sangre reconstituida del total son las dos volemias, es 176, le resto los 132 de los glóbulos rojos que calculé, tengo que agregarle 44 mililitros de plasma para formar 176 de sangre reconstituida. Bueno, el último, una mamá A positivo con un anti-S, un bebé B negativo con PCR positiva, pesa 3 kilos 200 y nos piden un exsanguino con un sangre reconstituida al 55%. ¿Qué podría encontrar en el eluido? El anti-B materno podría estar afectando al bebé y el anti-S podría estar afectando al bebé. ¿Qué hemocomponentes voy a usar para preparar este exsanguino? Glóbulos rojos y plasma. ¿Qué grupo ABO van a ser? Estos glóbulos van a ser grupo 0. Cuando son ABO incompatibles mamá y bebé A y B, o al revés, mamá B y bebé A, siempre se usan glóbulos rojos 0 porque tienen que ser compatibles con el suero materno, pero a su vez que no me generen una discordia con la tipificación del bebé. Si yo a este bebé le quiero transfundir glóbulos rojos A, lo puedo hacer, ¿sí? Porque la mamá no va a tener anticuerpos anti-A, pero sepan que este bebé va a quedar con una doble población, tanto glóbulos B como glóbulos A, y le puede generar un inconveniente a futuro. Entonces, cuando es así, se transfunden glóbulos rojos 0, ¿sí? RHD negativo, si bien la mamá no tiene un anti-D, el bebé es RHD negativo, pero al mismo motivo que se le transfunden 0 para no generarle una discordia futura, se le transfunden RHD igual que el del bebé, ¿sí? Antígeno negativo
S negativo porque la mamá tiene un anti-S. Y la volemia, como es un nacido a término, se calcula con 85 mililitros por kilo. Acá tenemos los datos entonces. Recuerden que la exsanguina se realizan dos volemias. Entonces, concentración inicial es el hematocrito de la unidad a transfundir. Volumen inicial es qué cantidad de esa unidad necesito. Concentración final es el hematocrito que nos piden la sangre reconstituida. Y volumen final son las dos volemias. Hacemos la cuenta y necesitamos 374 mililitros de rojos. La sangre reconstituida son las dos volemias, ¿sí? Que es 544. Se calculan restándole los rojos que calculamos y nos quedan 170 de plasma con 374 de glóbulos rojos, nos dan 544, que son las dos volemias. Acá tienen exsanguinos para preparar ustedes, así como hicimos en los casos anteriores. Fíjense que la mamá tiene indicada el AORH, obviamente, la DAI, el recién nacido lo mismo. Tienen que calcular las volemias, las dos volemias, la sangre reconstituida, qué hemocomponentes de glóbulos rojos y plasma, qué cantidad de cada uno. Fíjense que en este caso les agregué el RH, el fenotipo. Traten de respetar un fenotipo RH compatible con lo que tenemos, ¿sí?